A ver, imagínense esto. Tener la chance de sentarse con una de las mentes más brillantes de la ciencia y poder preguntarle, no sé, las dudas más grandes que tenemos sobre el universo. Bueno, por casi 10 años, los lectores de la revista Science Digest tuvieron exactamente esa oportunidad con el legendario Isaac Asimov. Todas sus respuestas se juntaron en un libro y hoy vamos a meternos de lleno en algunas de sus ideas más, pero más fascinantes. La idea era sencillísima, ¿no? Los lectores mandaban sus preguntas y Asimov, con su genialidad, las explicaba. ¿Y el resultado? Pues un viaje increíble que nos lleva desde la física teórica más compleja hasta los misterios de la biología. Todo esto guiado por la curiosidad de la gente común y, claro, la claridad de un verdadero maestro de la divulgación. Y fíjense qué curioso, porque todo empezó de una forma muy modesta. El mismo Asimov cuenta que aceptó la propuesta con un poco de, digamos, de cautela. Puso la condición de que fuera solo de vez en cuando. Pero claro, el hambre de conocimiento del público, bueno, eso tenía otros planes. Y ese de vez en cuando se terminó convirtiendo en una columna mensual por casi una década. Lo que arrancó como algo esporádico se transformó en la famosísima sección Isaac Asimov explica. Se juntaron más de 100 preguntas y respuestas, lo que demuestra, sin lugar a dudas, el interés tan grande que había por entender la ciencia. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. A ver, para poder empezar a responder preguntas sobre el universo, primero tenemos que, digamos, poner las reglas del juego sobre la mesa. Y Asimov arranca su viaje explicando justamente eso, el fundamento de todo, el método con el que la ciencia va descubriendo la realidad. Y esta es la primera pregunta que él ataca, y es clave. ¿Por qué? Porque antes de ponernos a hablar de agujeros negros o del Big Bang, tenemos que entender cómo se construye el conocimiento. O sea, cómo llegamos a saber algo de una manera que sea confiable y que se pueda comprobar. Esta es como la receta perfecta de la ciencia, ¿no? Todo empieza con un problema. Después se juntan datos, preferiblemente con experimentos, que es como el sello distintivo de la ciencia moderna. A partir de ahí se arma una hipótesis y se la pone a prueba, pero sin piedad. Solo si esa hipótesis sobrevive a todo, recién ahí se convierte en una teoría sólida. Pero ojo, como bien dice Asimov, la ciencia en la vida real es mucho más caótica, más humana. A veces, la intuición, la sagacidad o hasta un golpe de suerte pueden ser la clave. Eso sí, Asimov aclara algo muy importante. Este tipo de suerte solo le llega a las mentes que ya están preparadas. Esas mentes cuya intuición es el resultado de años y años de experiencia y de pensar de forma disciplinada. Ahora, pasamos a una de las grandes preguntas. Asimov dice algo muy interesante. Si le preguntaran por el segundo mejor científico de la historia, sería imposible elegir. Habría que nombrar a una docena de genios. Einstein, Darwin, Galileo, pero para el primer puesto, para el número 1, él no tiene ni la más mínima duda. Isaac Newton. Así, sin vueltas. Para Asimov, la respuesta es categórica. La razón es que cualquiera de sus grandes logros por sí solo ya lo pondría en el Olimpo de los más grandes. Pero haber logrado los cuatro, desde el cálculo hasta la ley de la gravitación universal, eso lo pone en una liga completamente diferente. Y esta cita ilustra el punto de una manera brillante. Newton no solo hizo descubrimientos. Con su obra La Principia Mathematica, le demostró al mundo entero que una mente moderna podía estar a la altura de los grandes pensadores de la antigüedad, e incluso superarlos. Rompió para siempre con ese complejo de inferioridad intelectual que había durado siglos. Fue una revolución. Y son justamente esas leyes de Newton las que nos abren la puerta para empezar a medir y a entender el cosmos. Así que bueno, dejemos por un momento la Tierra y viajemos hacia lo verdaderamente inmenso. En esta sección, Asimov se mete con preguntas que desafían nuestra escala humana y nos sumergen de cabeza en la inmensidad del universo. Vamos a arrancar con una pregunta que suena a primera vista imposible de responder, pero los científicos de hecho pueden estimarla. Es más que nada un ejercicio para que intentemos comprender la escala de la que estamos hablando. Y ahí lo tenemos. Es un 22 seguido de 78 ceros.
Para que nos hagamos una idea, para llegar a esta cifra, Asimov tuvo que estimar la cantidad de protones, neutrones y electrones en todo el universo conocido. Es una cantidad tan, pero tan grande que es imposible de imaginar. Nuestra mente no está preparada para algo así. Muy bien, ahora vamos a pasar de lo inmenso a lo increíblemente denso. A finales de los años 60, los astrónomos empezaron a detectar unas señales de radio súper regulares, como si fueran un faro en medio del cosmos. Las bautizaron púlsares. La gran pregunta era, ¿qué estaba produciendo esas señales? Y la respuesta fue un objeto que hasta ese momento solo existía en la teoría: una estrella de neutrones. Pensemos en esto. Es lo que queda después de que una estrella gigante muere y su núcleo se derrumba sobre sí mismo por su propia gravedad, de una forma brutal. Es que estos datos son de no creer. Imaginen toda la masa de nuestro Sol, pero toda, empaquetada en una esfera que podría caber dentro de una ciudad. Gira a velocidades de locura, y su densidad es tan extrema que una simple cucharadita de su materia pesaría más que todas las montañas de la Tierra juntas. Es alucinante. Entonces, si la gravedad es capaz de crear una estrella de neutrones, ¿qué pasa si es todavía más fuerte? Bueno, esto nos lleva al siguiente nivel de rareza cósmica. Es un concepto que sale, de forma lógica, de este colapso de las estrellas. Es que si la masa es suficiente, ni siquiera la fuerza de los neutrones puede frenar el colapso. La estrella se comprime y se comprime hasta llegar a un punto de densidad infinita. Esto crea un campo gravitatorio tan, pero tan poderoso que deforma el espacio a su alrededor y atrapa absolutamente todo lo que se acerca demasiado. Es como un agujero en la tela del universo del que es imposible escapar. Después de estas ideas tan extremas, ¿qué tal si volvemos a casa, a nuestro vecindario cósmico? Porque aunque parezca un lugar tranquilo, nuestro sistema solar también tiene sus propias rarezas y misterios. Y Asimov, claro, disfruta un montón explicándolos. Una de las cosas más llamativas de nuestro sistema solar es lo ordenado que es. Los planetas no andan por ahí dispersos al azar. No, orbitan casi todos en el mismo plano, como en una pista de carreras. Asimov explica que esto es básicamente un eco de cómo nacimos. El sistema solar se formó a partir de un disco gigante de gas y polvo que giraba, y los planetas, bueno, simplemente se fueron formando dentro de ese disco. Pero siempre hay una excepción que confirma la regla, ¿no? Y en este caso, es Plutón. Plutón no encaja para nada. Su órbita es rarísima, excéntrica, inclinada. Es un mundo chiquito y rocoso en medio de planetas gigantes y gaseosos. Y encima gira súper lento. ¿Por qué es tan distinto? Bueno, hay una teoría fascinante que dice que Plutón en realidad no nació como planeta, sino que era una luna de Neptuno que, por algún evento catastrófico en el pasado, fue expulsada de su órbita. Ya para ir cerrando este recorrido, Asimov nos trae de vuelta a la Tierra. O por lo menos, a las preguntas que nos hacemos desde acá. Son preguntas que mezclan la física con la lógica y con esa búsqueda eterna que tenemos como especie de encontrar compañía en el universo. Y acá tenemos un rompecabezas clásico, de esos que te hacen pensar. Asimov lo resuelve con una elegancia lógica impecable. El punto clave es este. La pregunta en sí misma se contradice. Pensemos, en un universo donde existe una fuerza irresistible, por definición, no puede existir un objeto inamovible. Y al revés, lo mismo. Entonces, la pregunta no tiene sentido porque pone condiciones que se cancelan la una a la otra. Es una paradoja. Y cerramos con la que quizás es la pregunta más profunda de todas. Asimov sostiene que encontrar vida en Marte, incluso la vida más simple que podamos imaginar, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia. ¿Y por qué tanto? Porque toda la vida que conocemos aquí en la Tierra, desde una bacteria hasta una ballena azul, se basa en el mismo modelo bioquímico. Si la vida en Marte siguiera un modelo diferente, de repente habríamos duplicado todo nuestro conocimiento sobre qué es la vida. Y si por otro lado siguiera el mismo modelo, eso nos diría algo fundamental sobre lo inevitable de nuestro propio camino evolutivo. Sea como sea, el descubrimiento no sería solo sobre Marte, sería fundamentalmente sobre nosotros mismos.